Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video le vamos a hablar de la fiabilidad y validez de los instrumentos de medición, resaltando la idea de que medir no es solo asignar números, es interpretar el mundo con responsabilidad. Mi nombre es Jeremías Wilmore y estos videos los estamos llevando a partir de nuestro canal de YouTube con la idea siempre de ir creando una comunidad que se interese por estos temas de medición y evaluación. Le pedimos que si este video es de su agrado, que se suscriba a nuestro canal y que le dé like a nuestros videos y esté pendiente de los próximos videos que iremos colgando. Este video lo estamos trabajando como si fuese una clase. Entonces, vamos a hablar un poco y vamos a reflexionar un poco sobre fiabilidad o confiabilidad, como algunos le llaman, y validez de un instrumento de medición. Estos dos conceptos, tanto el de fiabilidad y de validez, nos permiten responder preguntas claves a la hora de nosotros elaborar un instrumento, a la hora de diseñar un instrumento, a la hora de aplicar un instrumento. Una de esas preguntas claves que nos podemos hacer es, ¿mi test o prueba o encuesta o instrumento de medición mide de manera consistente esa habilidad o esa variable que realmente queremos medir? Otra pregunta que nos podemos hacer es si mi test o prueba o instrumento realmente mide lo que dice que mide, o sea, está midiendo habilidad en matemática, está midiendo habilidad en ciencia, está midiendo ansiedad, realmente está midiendo eso. Son preguntas que debemos tener pendiente para reflexionar sobre nuestro instrumento de medición. Otra cosa es si las decisiones basadas en los resultados de esas mediciones son éticas y justas. Ahora bien, en mi experiencia profesional, que he acompañado diversos tipos de procesos de diseño, validación, calibración de pruebas e instrumentos de medición, he aprendido que no hay un instrumento útil si no entendemos profundamente su confiabilidad y su validez. El instrumento deja de ser útil desde el momento que nosotros no podemos entender la profundidad o la dimensión de su validez y de su confiabilidad. Ahora, una pregunta obligada es, ¿qué es la fiabilidad o confiabilidad? Bueno, la fiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y estables a la vez en diferentes contextos o entre diferentes formas. La fiabilidad es como la precisión de la medición, aunque no garantiza que esté midiendo lo correcto. Entonces, estas ideas sobre medición en las ciencias educativas, en las ciencias sociales, en las ciencias psicológicas, están muy bien fundadas en un libro que se llama Estándares para la medición de pruebas educativas y psicológicas. Ahora, seguimos pensando en la idea de la fiabilidad como ese nivel de precisión. Cuando nosotros tenemos una regla en la mano, cuando nosotros tenemos un reloj en la mano, nosotros vemos que el reloj marcha a una velocidad y nos da un tiempo preciso o marca un tiempo, pero también con una regla. Entonces, esa es la idea de la fiabilidad. Podemos medir centímetros, podemos medir pulgadas, podemos medir kilómetros. Entonces, ese instrumento que usamos y sobre el que podemos repetir alguna medida y que siempre se repite del mismo tamaño, esa precisión es la fiabilidad. Ahora bien, la evidencia de fiabilidad es esencial para nosotros interpretar cualquier puntuación o prueba. Recuerde que cuando trabajamos con pruebas educativas, psicológicas, con investigaciones en la ciencia social, esto cambia un poco porque ahora la medida no es directa como en la ciencia natural, en las ciencias físicas, que tú puedes medir el peso, puedes medir la longitud, pero aquí las medidas no son físicas, las medidas la podemos obtener a través del rasgo latente, ¿verdad? Una persona que tiene un alto nivel de ansiedad o un alto conocimiento de matemática, pues entonces podemos medir el rasgo que nos da. Entonces, tomando eso en cuenta, por ejemplo, si nosotros pensamos en un reloj, si consultamos un reloj varias veces,
podría siempre marcar una hora equivocada. Nosotros, muchos hemos tenido reloj de esos que tienen su aguja, que giran, y nos damos cuenta que a veces el reloj se atrasa, pero al atrasarse siempre tiene 5 minutos de atraso, siempre tiene 10 minutos de atraso. Entonces, en ese sentido, el reloj es fiable porque es consistente, o sea, siempre sigue marcando el atraso, pero no es válido porque no dice la hora real. Entonces, hay instrumentos que son fiables pero generan un error en la medida porque están calibrados con ese error y ya están definidos bajo ese error. Entonces, la fiabilidad lo que nos permite es esa repetición consistente de la información. Eso es fiabilidad o confiabilidad. Entonces, algunos tipos de maneras de nosotros validar o de nosotros verificar el nivel de confiabilidad o de fiabilidad en uno de nuestros instrumentos está el famoso alfa de Cronbach, que analiza básicamente la interacción entre los ítems de una prueba, de un cuestionario, de un test. Además del alfa de Cronbach está la medida de Gödel y Richardson, o famoso QR20, y hay otros como el omega de McDonald, que, bueno, aunque no lo tengo aquí en el slide, pero es sumamente importante. Podemos repasar los niveles de fiabilidad o de confiabilidad según el alfa de Cronbach, que lo que mide es la consistencia interna o la interacción entre los ítems en una zona donde se esté midiendo. Entonces, por ejemplo, si miramos esta imagen de abajo hacia arriba, nos damos cuenta que menor a 0,5 o menor al 50% es inaceptable. El alfa de Cronbach de 0,5 a 0,6 es pobre, de 0,6 a 0,7 cuestionable. En algunos países dicen 0,7, que también es válido para nuestra región. De 0,7 a 0,8 aceptable, de 0,8 a 0,9 bueno y mayor a 9 excelente. Entonces, el alfa de Cronbach como índice de confiabilidad lo que dice es que la interacción que se está dando al interno con esos ítems es reproducible en un 90% de los casos, en un 20% de los casos, un 80% de los casos. Lo que se espera en cualquier instrumento de medición, que esa medida sea mayor a 0,8 o a 0,80. Hay otras maneras de nosotros verificar la fiabilidad de un test. Por ejemplo, la estabilidad temporal con el test retest. O sea, si el test se aplica 2 veces, da resultados similares, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se espera es que, claro, si no tengo resultados similares, pues entonces pensaría lo contrario, que tendría niveles bajos de confiabilidad. También existe en las pruebas equivalentes, o por ejemplo, si tengo una prueba tipo A, la misma prueba tipo B, tipo C, entonces esas formas paralelas se espera que también tengan confiabilidades equivalentes. Imagínense que la forma tipo A tenga confiabilidad 0,80 y la tipo B tenga confiabilidad 0,60, pues entonces sería cuestionable en ese caso la fiabilidad de esa prueba como un conjunto de todas las pruebas porque realmente deberían ser equivalentes. Entonces, la otra definición que es sumamente importante es la definición de validez. Ahora, ¿qué es la validez? Bueno, algunos escritos desde hace mucho tiempo se dice que la validez es el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. Esa es como la versión antigua de la validez. Pero además de eso le estamos agregando y que las interpretaciones y decisiones basadas en sus puntajes son adecuadas y justificadas. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos un instrumento con altas confiabilidades, pero los instrumentos no son válidos. Realmente no están midiendo el nivel de ansiedad, el nivel en matemática, el nivel de lengua española, pero la interacción en los ítems es tan cercana que sí permite una confiabilidad alta, pero de fondo el instrumento tiene problemas de validez de contenido porque no aborda el contenido eh, con el que se ha tratado convenientemente. Y al no abordar el contenido en su esencia, pues entonces tiene problemas de validez, aunque sí podría tener una alta confiabilidad y no estar midiendo realmente o evaluando lo que se pretende medir.
Entonces, ¿qué se quiere resaltar? Que la validez no es una propiedad del test en sí, no es una propiedad de la prueba en sí, no es una propiedad del instrumento en sí, sino de las inferencias que hacemos sobre sus resultados. Eh, en ese sentido, estamos presentando al profesor Samuel Messi, que en los años 80, 90 hizo distintos trabajos y varias publicaciones, artículos sobre el tema de validez. O sea, en los tiempos de Messi, la validez estaba muy dispersa, como cuestiones muy distintas, y él trató de unificar el criterio de validez y el concepto de validez. Messi escribió para eh, el servicio de pruebas o de test de los Estados Unidos. Messi escribió también para el Consejo de Investigación de Estados Unidos. Messi escribió, tiene artículos sumamente importantes y uno de los autores más respetados a nivel internacional en los temas de validez de un test, de una prueba o de un instrumento de medición. En este artículo, donde Messi trata de unificar el concepto de validez, propuso un enfoque unitario y dice que esa validez debe venir de distintas fuentes y que esas fuentes tengan un marco conceptual sólido. En este artículo de 1994 sobre lo que es la validación de las evaluaciones psicológicas, bueno, ahí tuve un pequeño percance. Bueno, seguimos. Disculpe por la interrupción. Entonces, en este artículo que fue escrito para el ETS, que es el servicio de pruebas educativas y psicológica. Una de las pruebas más famosas del ETS es el famoso TOEFL, ¿verdad? Que es la prueba de inglés que toman las personas que van a estudiar en los Estados Unidos. Pero también de eso el ETS es un instituto de medición y evaluación de Estados Unidos que ha llevado siempre la voz sonante, al igual que el College Board en los temas de medición y estandarización en los Estados Unidos. Y esa estandarización no solo se da a nivel de la escuela primaria o secundaria, como aquí en República Dominicana, sino también a nivel de las universidades. Entonces, Messi en este artículo plantea 5 fuentes de evidencia. Una evidencia que tiene que ver del contenido, o sea que el contenido realmente, el contenido del instrumento de medición, de la prueba, de la encuesta o de cualquier instrumento, representa bien el dominio, representa bien lo que se quiere medir. Validez de criterio, o sea, se relaciona con otras medidas externas, tanto predictiva como concurrente. Aquí está bueno de que si yo le doy a un estudiante la prueba tipo A y luego al mismo estudiante le doy la prueba tipo B o tipo C, debería sacar puntajes similares, o sea que debe existir una versión predictiva. Validez de constructo, que está alineado con las teorías y las evidencias empíricas. Recuerde que cuando definimos un constructo o una variable latente, eso debe estar atado a una teoría de la medición, ¿verdad? A lo que se está construyendo una teoría de lo que se quiere medir. Quiero medir la habilidad en lengua española, quiero medir la habilidad en matemáticas. Pues entonces yo estoy definiendo una teoría en base al perfil de egreso del estudiante, en base a las competencias, a las habilidades del estudiante. Entonces te define una teoría sobre lo que se quiere medir. Ese es el constructo. Estoy diciendo que los estudiantes la matemática le produce ansiedad o la física o la química. Entonces yo debo crear todo un constructo que defina muy bien eso que quiero medir. También están los efectos de las consecuencias, los efectos sociales, los efectos éticos, educativos, sobre ese instrumento de medición. Muchas veces hay personas que llevan unas pseudo investigaciones y dicen, por ejemplo, bueno, la educación en esa escuela no sirve, o en ese distrito, o en ese país, pero una pregunta que queda de fondo es, ¿realmente esos instrumentos están bien diseñados, están bien calibrados, están bien ejecutados? Habría que ver. Habría que ver. Y además de eso, la estructura del test o prueba
que refleja el instrumento teórico. Entonces, volvamos al problema del reloj. Si volvemos al problema del reloj, un reloj que marca siempre las 8 cuando en realidad son las 9 puede ser fiable, marca siempre el mismo error con la misma precisión, pero no es válido porque está dando un horario que no es. Un reloj que a veces marca las 8, a veces las 9 y a veces las 7, entonces tiene un total desbalance, entonces no es ni válido ni fiable, ninguna de las dos. Ahora, un reloj es fiable y válido si mide la hora exacta con precisión y de forma consistente. O sea, son las 8, todo lo demás reloj dicen que son las 8, ese reloj marca las 8 y siempre marca con precisión los intervalos que están definidos. ¿Cómo se relaciona, cómo está relacionada la fiabilidad o confiabilidad y la validez? Bueno, un instrumento puede ser fiable sin ser válido, como le contaba ahorita, ¿verdad? De que un instrumento puede tener unos niveles de fiabilidad y de confiabilidad que exploten punto 85, punto 90, punto 98, y el instrumento podría estar alejado totalmente de la realidad, podría estar alejado totalmente de la variable que se está intentando medir. Entonces, la fiabilidad o confiabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para la validez. O sea, sí necesitamos que los ítems tengan una alta interacción entre ellos, que eso es fiabilidad, pero no es suficiente para decir que estamos midiendo realmente lo que queremos medir. Entonces, otra vez, volvamos al ejemplo de reloj. Si siempre da la misma hora incorrecta, es fiable, pero no válido. Solo cuando un instrumento es consistente y mide correctamente, podemos confiar en sus resultados para tomar decisiones justas y éticas. Entonces, aquí hago una pausa y otra vez les motivo a que si este contenido, ¿verdad?, es de su agrado, le favorece, le genera algún tipo de aprendizaje, que se suscriba a nuestro canal, que le dé like y también que nos ayude a seguir expandiendo estas ideas sobre nuestro canal está dedicado a la medición y a los modelos de Rash. Entonces, ahora le voy a presentar como si fuera un examen, ¿verdad? Y espero que lo hagan correctamente, a ver si entendieron esos dos conceptos correctamente, el concepto de validez y el concepto de confiabilidad. Observe ese dibujo. Imagínese que el cuadrado tiene puntos dentro, que son los ítems de la prueba, del cuestionario, del instrumento de medición. Los puntos son los ítems. Y eh, el recuadro, ¿verdad? En este caso así como medio rosadito naranja, el recuadro es la habilidad que nosotros queremos medir. Si nosotros observamos, aquí la pregunta es, en esa primera imagen, ¿qué está fallando? ¿Está fallando la fiabilidad o está fallando la validez? O ninguna, o una de ellas. Responda, por favor. Entonces, imagínense que lo que estoy haciendo un test con ustedes de 8 ítems. Y bueno, cada ítem viene en dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué está fallando? ¿La validez o la confiabilidad? En cada una de esas imágenes. Serán 4 imágenes. Por favor, miren el video hasta el final. Entonces, por ejemplo, ¿qué está fallando? Tenemos los ítems que están muy cercanos, ¿verdad? Eso nos da una idea de confiabilidad alta, ¿sí? Los ítems que están muy cercanos nos dan la idea de confiabilidad alta. Pero además de eso, eh, los ítems están dentro de la zona que deberían estar, están midiendo la habilidad que deberían medir, están midiendo lo que deberían medir. Entonces, si tomamos estos ítems de acá, estos 10 puntos, pues entonces esa prueba es confiable, ese instrumento es confiable y es válido también. Entonces, miremos la segunda imagen. En la segunda imagen, ¿quién está fallando? ¿La validez o la confiabilidad? ¿Los ítems están dispersos o están concentrados en una zona? ¿Los ítems están dispersos o están concentrados en una zona? Respóndase para sí mismo y luego espero su respuesta en los comentarios, ¿sí? Me pueden decir en los comentarios de 8 puntos de ese test o prueba. ¿Cuántos puntos usted se ha ganado de 8? Entonces, si se da cuenta, los puntos no están en la zona de trabajo. Por lo tanto, ese instrumento no es válido.
Otro problema que tiene, los puntos no están cercanos. Entonces, el instrumento tampoco es confiable, es disperso. En una hora el reloj marca las 8 y en el mismo tiempo marca las 9 y en otro marca las 7. Número 2. Ítem número 3. En la tercera imagen, ¿quién falla? ¿La validez o la confiabilidad? Tenemos los ítems agrupados en una zona, o sea que la confiabilidad es buena. Pero si usted se da cuenta, los ítems no están en la zona de trabajo, no están en la zona roja. Por lo tanto, tengo una encuesta que tiene una alta confiabilidad, pero no es válida. Por lo tanto, al no ser válida, las inferencias que se hagan sobre ella o sobre las habilidades o sobre el aprendizaje son incorrectas. Y el último slide. Tengo algunos ítems que están muy cerca, o sea que podría tener una confiabilidad aceptable, y algunos otros ítems están dentro de la zona de trabajo, o sea que tiene una validez baja. La suma de los ítems, bajo el entendido de que los ítems estén en la zona de trabajo y podamos integrar la fiabilidad y la validez de un instrumento de medición, llámese prueba, cuestionario, instrumento de investigación. De eso va a depender el potencial de las inferencias que hagamos, de eso va a depender el potencial de las conclusiones que nosotros hagamos sobre nuestra investigación. Entonces, nada, muchísimas gracias. Hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Recuerde suscribirse y darle like. Y bueno, les leo en los comentarios. Vamos a ver cuánto sacaste de 8 puntos. Muchísimas gracias.